los que solemos predicar, cada predicación es un mundo. La preparación de cada predicación es un mundo. Hay predicaciones que cuesta mucho sacarlas, que uno las tiene que pelear. Hay otras que fluyen solas. Hay otras que las tienes preparadas desde hace mucho, pero cuando se acerca el día de darla, parece como que el Señor te la cambia y te da la vuelta a todo. Y la predicación de hoy es una de las más, ¿cómo decirlo?, fáciles que he tenido en mi vida. Dios me ha ido poniendo el mensaje con el tiempo. Primero me daba una parte, luego me daba otra, luego me daba otra. Y como yo me paso en mi trabajo muchas horas conduciendo, pues le iba dando vueltas, le iba dando vueltas, le iba dando vueltas. Y este fin de semana, cuando me he sentado para escribirla, ya estaba hecha en mi cabeza, solo tenía que ponerme a redactar y ya está. Es una palabra que el Señor me ha hablado mucho en el último tiempo, una palabra profética para esta iglesia. Y cuando digo iglesia, digo todos nosotros somos iglesia. Y va de un tema que el Señor lleva tiempo golpeando mi corazón, que es su gloria, su presencia. Y me gustaría empezar con la lectura de un versículo, uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 3. Esta predicación se ha cocido en los estudios que hemos tenido aquí los jueves. Si no hubiera venido a esos estudios, quizá Dios nunca me hubiera dado esta palabra. Y yo aprovecho para animaros y deciros que en la medida que vuestra salud, vuestro trabajo os lo permita, venid a todos los cultos posibles, porque no sabes cuándo te va a hablar el Señor. Hace, un par de meses, creo que fue, Pablo dio un estudio de los hijos de Elí, y allí nació esta palabra. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y ojo esto, siempre que leo esta frase me estremezco. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aquí hay un contexto muy determinado. Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel sufría un desgobierno total. No tenía nadie a nivel político que los dirigiera, no tenían ni un gobernante, no tenían rey. La figura de más autoridad en aquel tiempo era el sumo sacerdote, que era quien sabía la ley, quien tenía que reconciliar con los sacrificios al pueblo con Dios continuamente. Pero este sumo sacerdote andaba un poco despistado. Había delegado mucha autoridad sobre sus dos hijos, Ofni y Fines, y eran dos hijos corruptos, perversos, que abusaban de los sacrificios que la gente venía a ofrecer a Jehová, robaban parte de ese sacrificio. Además,
se acostaban con las doncellas que se acercaban al tabernáculo, corruptos. El padre sabía de lo que estaban haciendo sus hijos, los amonestaba, oye, que esto no está bien, pero ahí se quedaba. Lo que tendría que haber hecho es tomar autoridad y sacarlos de ahí, pero permitió eso. Entonces, el único que podía tener autoridad para llevar al pueblo de Israel hacia el Señor estaba anulado, perdido, y entonces nos encontramos un pueblo entero desgobernado. Y hermanos, cuando hay pecado, cuando hay una insistencia en el pecado, cuando no hay temor de Dios, lo primero que ocurre es que la presencia de Dios se va. Y si la presencia de Dios se va, la palabra de Dios se va. ¿Pero qué es la palabra de Dios para nosotros? Dice que es luz en nuestro camino. Es la que nos alumbra en nuestro día a día. Es la que nos marca por dónde debemos ir. Entonces, si no hay palabra de Dios, ¿qué ocurre? Que es como ir conduciendo sin GPS, sin mapa, en una tierra que tú no conoces. ¿Cómo vas a llegar al destino? Ahora es muy fácil con los GPS, ¿verdad? Pero ¿os acordáis cuando tocaba, antes de salir de casa, desplegar el mapa en la mesa del comedor y empezar a montar la ruta? A ver, tengo que ir por aquí, tengo que ir por aquí. Apunta, carretera tal, kilómetro tal, desvío no sé qué. Ahora ya ponemos el GPS y no hace falta ni que me memorice la ruta. Pues imaginaos encontrarse en un camino desconocido sin nada ni nadie que te pueda guiar. ¿Y cuál creéis que puede ser el final de algo así? Andar dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y estar perdido en la vida. Como vemos a tantísima gente hoy en día que andan perdidos en esta vida, buscando algo que les satisfaga, algo que traiga paz a sus corazones, y van ahora aquí y no, van ahora aquí y no, van ahora aquí y no. Y lo único que pasa con el tiempo es que cada vez están más atados, más heridos, más dolidos. Y eso es lo que pasa cuando escasea la palabra de Dios. Y eso es lo que pasaba en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Lo que pasa es que aquí hay un pero. Y es que Dios siempre quiere hablar. Dios siempre quiere hablar a tu vida. Dios siempre quiere darte luz en el camino para que sepas por dónde ir. Dios no quiere que vivas perdido. Dios no quiere eso. Y entonces, aunque el pueblo estaba dándole la espalda a Dios, Dios nunca le dio la espalda al pueblo. Y preparó a un muchachito que se llama Samuel. Ya lo preparó desde el vientre de su madre. Y hemos leído en el versículo 1 que ministraba a Jehová en presencia de Elí, en presencia del sumo sacerdote. Esto significa bajo sus órdenes, bajo sus enseñanzas, aprendiendo poco a poco, obedeciendo lo que le decía el sumo sacerdote. Porque como escribió Matthew Henry, los más aptos para gobernar son los que han aprendido a obedecer. Dios acabaría levantando a Samuel como profeta y como juez para que al fin hubiese palabra de Dios y hubiese guía en ese pueblo. Pero en este contexto donde escasea la palabra de Dios, donde Samuel va creciendo en sabiduría de Dios, pero todavía no ha tomado la autoridad porque no es su tiempo, Israel está en guerra con los filisteos, un pueblo que siempre
ha sido el azote de Israel, e Israel ha sido el azote de los filisteos. Algunos dicen que los actuales palestinos son los descendientes de aquellos filisteos. Si eso es verdad, imaginaos la cantidad de años que llevan en guerra. No se va a arreglar esto en 4 días. Cuando llevan 2000 y largos años en guerra, odiándose mutuamente. Pues en ese contexto, en el capítulo 4, Israel sale a buscar a los filisteos, va a por ellos. Y fijaos lo que pasa. Capítulo 4, versículo 2. Los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ojo la pregunta, ¿eh? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Israel, en ese contexto donde escaseaba la palabra de Dios, donde escaseaba la visión, donde no había presencia de Dios, Israel sale a pelear contra los filisteos. Obviamente pierden porque Dios no está con ellos. Pero ¿qué pasa? Le echan la culpa a Dios. Es decir, por decirlo coloquialmente, yo hago lo que me da la gana, luego me sale mal y echo la culpa a Dios diciendo que Él me ha traído toda la calamidad en la vida. Es absurdo, ¿verdad? Pero es tan típico. Es tan típico. Por eso la Biblia es actual. Sí es cierto que los sucesos cambian, la cultura cambia, pero la condición humana sigue siendo la misma. Yo tomo decisiones que me llevan al desastre, pero culpo a otros, en especial a Dios. Y entonces tienen una brillante idea. Han caído derrotados en esa batalla, pero la guerra sigue. Entonces dicen: un momento, el arca del pacto, que era ese mueble cubierto de oro, que dentro estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una porción de maná. Dicen: vamos a traerla porque eso es la presencia de Dios, entonces Dios estará con nosotros y vamos a conseguir la victoria. ¿Qué pasó? En el mismo capítulo 4, versículo 17. Viene un mensajero que sale de ese campo de batalla a Elí y le pasa el reporte de la guerra. Israel huyó delante de los filisteos. ¡Ay, pero cómo puede ser eso si tenían el arca del pacto! Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada, ha sido robada. Y aconteció que cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que ella moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño, ¿cómo lo llamó? Icabod, diciendo:
traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Los israelitas salieron a la batalla sin la gloria de Dios. El arca era símbolo de la presencia de Dios, pero no era Dios. Tomaron el arca como un elemento mágico, como un elemento esotérico, como un amuleto, correcto. Esto es lo que hizo Israel aquí, con el arca. Es pretender utilizar a Dios. Pero en verdad ignorándolo por completo. Cuando viene el momento de necesidad, echo mano de Dios. Pero cuando ya todo está solucionado, sigo haciendo lo que me apetece sin tener en cuenta a Dios. Obviamente Dios no va a estar ahí. Dios jamás va a estar ahí. Realmente somos tan insensatos de intentar manipular a Dios, de intentar engañar a Dios, cuando Él sabe muy bien lo que hay en nuestro corazón y las intenciones que hay en nuestro corazón. Qué triste es creer que tenemos la presencia, la gloria de Dios, pero que en verdad Dios no esté con nosotros. Qué triste es eso. Y ahí es donde aparece la palabra dramática en el versículo 21, Icabod, que significa sin gloria o ¿dónde está la gloria? Ese es el grito que hizo esa mujer al dar a luz antes de morir. Le puso ese nombre a su hijo, Icabod. ¿Dónde está la gloria? Por favor, nunca le pongas este nombre a tu hijo. Por favor. Ni este ni Jezabel, ¿vale? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde está la gloria de Dios en tu vida? ¿Está en la crucecita que llevas colgando en tu pecho o está realmente en tu corazón? ¿Dónde está el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Dónde está esa libertad que el Espíritu Santo trae a tu vida? ¿Estás atado en pecado? ¿Estás atado en costumbres? ¿Estás atado en miedos? ¿Estás creciendo en el Señor? No pienses que por asistir a los cultos, por venir los domingos o por venir a todos los cultos, la gloria de Dios, la presencia de Dios está en tu vida. O por quizás estás haciendo muchas cosas para el Señor. Mira, yo hago esta donación, yo vengo, yo limpio, yo estoy pendiente. Eso no es gloria de Dios. Eso es una consecuencia de la gloria de Dios en mi vida, pero no es la causa. No se puede luchar en esta vida sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios. Es imposible. Y aquí quiero que vayamos a Jueces, capítulo 6. Unos cuantos años antes de lo que hemos leído de Samuel, unos siglos, tenemos otro episodio de Icabod en el pueblo de Israel. Vivieron muchos, un pueblo tozudo. Y estuvieron otra etapa sin gloria de Dios. Pero mirad cómo empieza siempre. Mirad cómo empieza siempre los periodos sin gloria de Dios. Capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué vino luego?
sin gloria, y Cabot. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Cuando uno está sin gloria de Dios, se mete en una cueva de la que luego es muy difícil salir. ¿Cuánto tiempo viviendo con lo mismo, con el mismo dolor, con los mismos pensamientos, con las mismas luchas? Porque uno ha abandonado al Señor, se ha hecho una cueva, un lugar de confort y se ha metido ahí. Dios no te llama a vivir en una cueva. Dios te llama a vivir en su reino, en una mesa de banquete, no a vivir en una cueva. Si te has metido en una cueva, sal de ahí, sal de ahí. Es hora de empezar a avanzar. Porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel que se hizo cuevas y se escondió? Versículo 3. Cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, hasta llegar a la costa. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Israel vivía una situación de estos que llamamos sin salida. ¿Te has sentido así alguna vez en tu vida? En una situación en la que estás en un callejón sin salida y tú dices, ¿qué hago yo ahora? Y en verdad ese callejón sin salida es una cueva en la que tú llevas tiempo adentrándote, y cuando tus ojos son abiertos y ves en lo que te has convertido y la miseria que hay en tu corazón, dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo deshago todo este camino? ¿Cómo me levanto yo de esto? Pero aquí hay una clave importante. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Tú lo puedes ver todo negro, puedes decir, madre mía, las consecuencias de mis decisiones, ¿a dónde me han llevado? ¿Dónde me he metido? ¿Y ahora qué hago? La misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Sabes lo que significa esta expresión? Que no se agota. Y clamaron a Jehová. Y Él en su infinita misericordia los escuchó. Y en ese momento Dios levanta un líder que se llama Gedeón. Y Dios le dice a Gedeón, tú vas a liderar al pueblo. Tú vas a liderar al pueblo en la batalla contra los madianitas. Los vais a vencer. Ojo, 7 años, siendo asolados, arruinados por este pueblo. 7 años de hambruna, 7 años de necesidad, 7 años de vivir escondidos. 7 años. Los madianitas presentaron un ejército de 135.000 soldados. 135.000. 135.000 vendría a ser todos los habitantes de Tarragona juntos. 135.000. Y Gedeón consigue un ejército de 32.000. No hay que ser mucho de números, ¿no?, para ver
que la batalla no estaba muy igualada. El ejército de Israel era una quinta parte. 135.000 contra 32.000. Pero, capítulo 7 de Jueces, versículo 2. Ahí viene un chiste de Dios. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho. Dios tiene sentido del humor. Yo me pongo en la piel de Gedeón y Dios me dice: 32.000 contra 135.000, sois muchos. Y digo, espera, que quizá me perdí la lección de Barrio Sésamo de aquel día, y empiezo a contar. Digo, Señor, ¿cómo? Pero si somos poquísimos. Si necesito 4 veces más este ejército para igualar fuerzas. Muchos, sois muchos. ¿Por qué? No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Dios se había propuesto acabar con los madianitas. Dios le había dicho ya a Gedeón cuando lo llamó: voy a derrotar a los madianitas. Dios se lo dijo al principio. Pero además, Dios no solo quería darles la victoria, les quería enseñar. Es más, Dios no quiere darte victoria porque sí. Dios quiere darte una enseñanza a través de la victoria. Dios no regala su victoria porque sí. Él quiere enseñarte, capacitarte. El pueblo de Israel se había acostumbrado a vivir sin la gloria de Dios. Se había acostumbrado a vivir en un estado de icabod constante y acudía al Señor como si fuera el genio de la lámpara, ¿vale? Froto, que necesita un deseo. Y Dios dice: os voy a dar la victoria, pero os voy a enseñar. No quiero que me utilicéis más. ¿Y qué hace Dios para reducir ese ejército de 32.000? Versículo 3. Quien tema y se estremezca, que se vuelva para casa. Había una ley en el pueblo de Israel, una ley de guerra, que perdonaba a ir a la guerra a todo aquel que tuviera miedo. Lo perdonaba, sin consecuencias. Se podían ir a casa. ¿Por qué? Porque en la batalla el pánico es altamente contagioso. Y lo que no quería Dios es que en tiempos de guerra una persona que estuviera intoxicado por el pánico contagiara a los demás y entonces, por culpa de esa persona, el ejército se batiera en retirada. Entonces Dios dice: el que tenga miedo, que se vaya para casa. $22.000 se fueron para casa. Quedaron 10.000. 10.000 contra 135.000. Pero yo pienso, ¿no? Igualmente, esos 22.000 que se fueron a casa muertos de miedo, acudieron al primer llamado, acudieron, se presentaron a pelear. ¿Por qué luego se fueron? Hay un versículo en la Biblia que dice: con sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Estos 22.000 que se fueron eran 22.000 sin fe. Y sin fe no puedes agradar a Dios.
Sin fe no puedes agradar a Dios. Y sin fe, el miedo, el pánico se va a apoderar de tu vida. Personas que el miedo los paraliza y les impide alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Qué triste, qué triste. No des un paso adelante si tienes miedo. Escúchame bien, no des un paso adelante si tienes miedo. No des un paso más si no tienes fe. No tomes decisiones. Arregla primero tu vida, arregla primero tu casa, ponte en orden y entonces acepta desafíos. Quedaron 10.000, pero para Dios seguían siendo muchos. Versículo 4. Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas el que cualquiera que yo diga, este no, no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber de las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres os salvaré. El Señor con esos 10.000 le dice a Gedeón, llévalos al río, que ahí los voy a probar. ¿Sabes? Cada prueba, cada dificultad que pases en la vida sirve para aprender. No tengas prisa por salir de las pruebas. Y escucha bien lo que estoy diciendo. No tengas prisa por salir de las dificultades. Porque quizá te las ha traído Dios a tu vida para enseñarte. Y tú, queriendo salir rápido, puedes llegar a precipitarte. Y tu postrer estado ser peor que el de antes. He visto gente realmente que Dios estaba con ellos, pasando un momento de prueba y por no soportar el dolor, por no querer soportar esa dificultad, irse. Y os aseguro que su estado postrero ha sido mucho peor. No evites el trato de Dios en tu vida, no lo evites, aunque duela, tiene que doler porque hay un orgullo que tiene que morir y eso nunca es agradable. Soporta la prueba, soporta la dificultad, porque allí el Señor quiere enseñarte, no huyas. Y entonces el Señor le dice a Gedeón, los que beban como perros, los pones a un lado, y los que beban con la mano así, a otro. Hay que entender esta expresión. En el pueblo de Israel el perro no estaba bien visto como ahora, que tenemos los perros como mascotas y se encariñan de nosotros y nosotros de ellos y ay qué mono y qué guay y que no sé qué. No, en aquel tiempo los perros no eran animales de compañía, eran chuchos, iban por las calles, se comían los restos, estaban en los vertederos, eran animales inmundos. Y tú puedes decir, pero vamos a ver, ¿qué más da, Natán, cómo bebieran? Si la cuestión era beber, había agua, eran soldados, pues necesitaban beber. ¿Qué más da si uno hacía así, recogía el agua con la mano, a otro que se tumbaba, metía la cabeza allí y empezaba a beber? ¿Qué más da? La cuestión era beber, ¿no? Pero aquí la aplicación que podemos sacar es que beber como perro significa la comodidad en tiempo de guerra, la comodidad, buscar ese atajo para estar bien yo.
saciarse más deprisa, poner mi necesidad personal, mi egoísmo, ante todo lo demás. Porque el que bebía de rodillas acercándose con la mano el agua, obviamente el agua se escurre, bebería más lentamente que otro que mete la cabeza directamente, pero ese está atento. Si viene el enemigo, ese está con la cabeza alta, el atalaya, el vigía, por si viene el enemigo, dar aviso a los compañeros. Una persona atenta, una persona despierta. Y es que a Dios le interesa más el proceso que el fin. Dios es nuestro proveedor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo creemos que Dios es nuestro proveedor? ¿Sí? Dios es nuestro proveedor. Creo que todos hemos pasado o pasamos por momentos de dificultad económica, ¿cierto? Dios quiere darte todo lo que necesitas. Es su voluntad, está escrito en la palabra. Lo va a hacer, lo hará. Y si tú estás pasando un momento de dificultad, es porque Dios quiere enseñarte algo. Pero Dios siempre provee y Dios te va a proveer. A Dios no le interesa rápido. Uy, que tienes necesidad, toma, rápido. ¿Qué vas a aprender ahí? Y nuestro corazón se forja en el fuego. El proceso es lo que nos purifica, lo que nos hace crecer. ¿De qué te sirve superar una prueba en la que no has aprendido nada? Volverás a caer en lo mismo. Volverás a caer en lo mismo. Y entonces al final quedaron 300. Estos son los verdaderos 300, no los de la película, los del paso de las Termópilas. Estos son los verdaderos 300. 300 contra 135.000. 300 contra 135.000. Y tú te puedes preguntar, ¿te puedes poner en la piel de uno de esos 300? Haz el esfuerzo, tira de imaginación, que el Señor nos ha regalado imaginación a todos. Tú eres uno de esos 300. Levantas un poco así de puntillas y tú ves que se acaba tu ejército, pero ves que el otro ejército no se acaba. Hasta donde llega la vista sigue 135.000 contra 300 y dices, es que no vamos a ser ni el aperitivo. No tienen ni para empezar. ¿Y no te has encontrado a veces en realidades así? Que el Señor te ha dicho, yo te voy a sacar de esta. Pero tú ves tu realidad y dices, pero ¿cómo? Es imposible. Es imposible. ¿Cómo lo vas a hacer? Es imposible. Me puedo esforzar muchísimo, pero somos 300 contra 135.000. Podemos ser los mejores guerreros del mundo, pero contra 135.000. Imposible. Cuando la realidad impide creer, ¿qué haces? Cuando la realidad te dice lo contrario de lo que Dios te ha dicho. Ahí es donde tiene que brillar la fe. Hace tiempo que el Señor nos está hablando como iglesia. Y quiero recordar algunas cosas que Dios nos ha dicho como iglesia en el último tiempo. Que Dios va a hacer algo grande en esta ciudad. Que Dios va a derramar de su espíritu, va a traer un avivamiento en esta iglesia. Va a haber un crecer espiritual. Vamos a impactar la sociedad. Vamos a ser una iglesia referente. Ha habido sueños, visiones de gente que
estábamos inaugurando un nuevo local grande, porque aquí ya no cabíamos. Gente de fuera que ha venido a predicar aquí, que no sabe nada de lo que está ocurriendo en la iglesia, trayendo esta misma palabra. Y un día que el Señor me estaba dando una palabra para esta iglesia, puso una cifra en mi corazón: 300. Puso esta cifra, 300. Y yo entonces, yo no lo entendí. ¿Qué 300? Esto tiene que ser algo mío. ¿300? ¿Que seremos una iglesia de 300 personas? Y entonces me peleé con el Señor, me enfadé con el Señor. Porque Cambrils tiene 33.000 habitantes. Y yo le dije, ¿en serio, Señor? ¿Ni el 1% se va a convertir? ¿Ni el 1%? No me conformo con eso. Y ahí quedó. Y fueron pasando las semanas. Qué insensato y torpe que fui. Cuando el Señor me dio esta palabra, entonces entendí lo de 300. Los 300 de Gedeón. Los 300 de Gedeón. Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Dios está preparando un ejército. Nos está preparando para lo que viene. Nos está pasando por el fuego. No es casualidad que estemos pasando dificultades, que estemos pasando pruebas. No te asustes. Dios nos está llevando a las aguas para probarnos, para enseñarnos, para prepararnos. No huyas de la prueba, no huyas de esto. Encáralo en el nombre del Señor y ten fe. Y el martes pasado, que tuvimos un culto de oración poderoso, Dios me dio un versículo que lo leí, que decía: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos. Eso es lo que nos dice el Señor. Iglesia, estad quietos, yo os estoy probando, os estoy entrenando, os estoy preparando. Estad quietos, pero conocedme. En este tiempo, conocedme. En este tiempo, buscad mi gloria. En este tiempo, buscad mi Espíritu Santo. En este tiempo es hora de doblar las rodillas, es hora de doblar las rodillas y beber, y beber, y beber de las fuentes de Dios. Es hora de estar en casa, levantar un altar en nuestros hogares y buscar al Señor, prepararnos en el nombre del Señor para lo que va a venir. No tomes ciertas decisiones, estate quieto porque la victoria la va a dar el Señor. Amén. ¿Y cómo acabaron estos 300? No tuvieron que hacer absolutamente nada. Se pusieron en lo alto del monte, además divididos 100, 100 y 100 con el campamento de los madianitas abajo. Tuvieron que tocar las trompetas y ahí el Señor se movió. Cayó el pánico en medio del campamento de los madianitas, empezaron a matar entre ellos y empezaron a correr, perseguidos por su sombra. Y lo único que tuvieron que hacer esos 300 fue perseguirlos y empezar a darles caza. El Señor va a hacer la obra, hermanos. El Señor va a traer a la gente. Pero tenemos que estar preparados y recoger la bendición del Señor. Es hora de buscar a Dios con desesperación. Es hora, hermanos, es el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo. Los 300 somos nosotros. Es el tiempo. Sería una lástima que te quedaras atrás, que te quedaras apartado y fueras simplemente espectador de lo que otros están viviendo. Yo quiero vivir la gloria de Dios en mi vida. Yo quiero vivirla, yo quiero vivir la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero vivir el derramamiento del Espíritu Santo en mi vida.
No quiero recoger las migajas que sueltan otros. Quiero comer del banquete y quiero que todos nosotros nos sentemos a la mesa a comer de ese banquete. Y entonces recordaremos, ¿os acordáis esas dificultades que pasamos? ¿Os acordáis cuando éramos poquitos, pero con anhelo buscábamos al Señor? ¿Os acordáis cuando el Señor profetizó, pero la realidad era muy diferente? ¿Os acordáis? Y veremos a los madianitas corriendo, huyendo delante de nosotros, y nosotros con la espada persiguiendo al enemigo y recogiendo las bendiciones de Dios. Pero ahora, eso se cosecha ahora. Eso se cosecha ahora. Es tiempo de orar, hermanos. Es tiempo de pelear la batalla. Es tiempo de pelear la batalla de nuestras vidas. Es tiempo de ponernos en oración.